Bueno, y este es el último texto del embajador Abel Pose, que es Sobrevivir a Argentina, que acaba de aparecer, y que la verdad que después de leerlo, como casi siempre pasa con Pose, uno tiene... es como un comienzo. Al final del libro de Pose es siempre un comienzo, que es un estupendo ejercicio de ponernos a pensar. Hay alguien que todavía insiste con que hay la posibilidad de pensar. Gracias por estar con nosotros, embajador. Gracias a ustedes. Usted sabe que desde las primeras páginas, cuando usted lo cita a su padre y a Nalé Roxlo, yo digo, ¿hacia dónde va? Digamos, ¿cuál es el intento? Porque es un recorrido desde la colonia hasta hoy, contando que hay un denominador común en la Argentina, y es ¿qué somos los argentinos? Claro, normalmente eso lo hacemos por vía de un relato sociológico, teórico, organizado. Yo preferí abordar esto como escritor, y soy escritor tanto de ideas políticas, de artículos, como de escenas. Entonces el libro reúne diversas escenas de la vida argentina, desde los orígenes de Sarmiento, Rosas, San Martín, con mucha ironía a veces, pero siempre con el homenaje de la realidad que construyeron, y después vienen todos esos elementos de la vida real que a veces son sorprendentes y donde hay experiencias personales que yo incluyo también y que contribuyen a formar una especie de ensayo distinto al ensayo tradicional que empieza con un capitulado temático, en fin. Yo traté de hacer un libro sobre Argentina, o más bien sobre el misterio inexplicable de Argentina, dejando libres todas las posibilidades de entender este país maravilloso, pero que tiene algo muy similar a lo que tienen los rusos, que en Rusia fue terrible la búsqueda de la entidad rusa para comprender las locuras que hacían, ¿no? Y usted menciona episodios de lo cotidiano, de lo que le ha tocado. Abel Pose fue embajador en España durante la gestión de Néstor Kirchner. Para mí, creo que inéditos. Usted relata 3 encuentros en su gestión de Néstor Kirchner, que me gustaría que recreara, obvio que invitamos a que lean el libro, pero que también pintan un poco qué es el kirchnerismo, no solo que somos los argentinos, con este destrato a las formas, no sé cómo llamarlo, usted me dirá. Claro, es una idea del argentino de que se lleva un poco el mundo por delante. Entonces, con inexperiencia total, yo recibí a Kirchner la primera vez que llegaba en su vida a España, por ejemplo. Entonces, es lógico que él tuviera que preguntar a su embajador más o menos algunas cosas. Él era como que tenía la posibilidad del conocimiento absoluto, previo, general, misterioso de toda la realidad. Y entonces empezaba a manejar y cometen errores que van desde las formas hasta los contenidos. Y que esto es muy preocupante en la vida argentina, porque la clase dirigente no tiene la formación que suele tener un universitario, que tiene que pasar por todos los escalones del conocimiento en todas las posibilidades que le corresponden a su disciplina, y al mismo tiempo ellos hacen una carrera donde mi personalidad está legitimada o no por un voto o por una situación histórica. Bueno, y esto verdaderamente creo que es de lo más grave que tenemos los argentinos para tratar de organizarnos. Digamos, decir que era la primera vez que pisaba España, o sea, sí. Los Kirchner tuvieron esta rara situación, digamos, que teniendo la chance económica nunca habían salido de las fronteras argentinas, ¿no? Sí. Y así se comportaron también en Francia y en Inglaterra, con un particular resentimiento hacia los diplomáticos, ¿no? O sea, como preguntarle a un diplomático que está ahí años, preguntarle cómo es esto o aquello, les molestaba, ¿no? ¿Desde dónde sentarse en el auto? Hay hasta una anécdota menor que usted explica que por qué se sentaba detrás del chofer el presidente y usted del lado de... Claro, él me lo preguntó, y me lo preguntó sin crítica, me lo preguntó y yo me di cuenta, pero me estaba preguntando de acuerdo a las formas normales de que el lugar de la derecha en el asiento trasero lo ocupa la persona más importante. Pero lo que no comprendía es que había una tradición por la cual a los presidentes y personalidades políticas, que pueden ser blancos de atentados, se los ubica en el otro lugar donde el que va a hacer el atentado piensa que va a ser al revés. Esta es una cuestión que muchos países adoptan y que se trata de una cuestión de, digamos, de protocolo de seguridad interior. Bueno, él se quedó absorto y me dijo, bueno, muy bien. Digamos, y así eran muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, y sobre todo la idea de España, ¿no?
Yo lo lamenté mucho porque teníamos una posibilidad grande, veníamos saliendo de una verdadera crisis a lo largo del 2002 y desembocamos en esta posibilidad y luego empezamos a vivir un buen momento de arranque, donde se respetaban esa Argentina que a veces renace de sus ruinas con más entusiasmo que antes de padecerla. Pero de todas maneras, yo notaba que no puede funcionar con ese tipo de preparación, todo llega al incidente, al malentendido, a no aprovechar las posibilidades. El drama argentino es la formación del político, y lo va a seguir siendo tal vez si no recapacitamos, porque antes en todo el mundo los partidos políticos van refinando al político en su carrera, le enseña, dice no hagas esto que es ridículo, no digas esto que pensás porque está mal pensado, mirale tal cosa, y pasan los años y todos conocen ese grupo de 20 o 30 personas que realmente pueden gobernar. Estos son los grandes partidos políticos de todo el mundo, en el Senado norteamericano, en Francia. Y luego están estas situaciones como la nuestra, donde es un país que tan rico vivió siempre, tan desentendido de la política, nadie fue jamás a una reunión política, si fuera profesional, un médico consideraba que era perder tiempo ir a un partido, ¿no? Claro. Y entonces se creó una indiferencia y nosotros ahora tenemos la diferencia negativa de tener unas clases políticas muy impreparadas. Hay montones de anécdotas, ¿no? Pero me sorprendió una... ¿Es verdad que lo agarró a patadas en el trasero a uno de sus colaboradores? Sí, eso lo cuenta Majul, y yo tomo el relato de Majul, pero me lo contó también Bielsa, que estaba en el lugar. Fue terrible. Digamos, por una discusión... Era un hombre muy impulsivo, y entonces en esa mañana teníamos que ir a ver al presidente Aznar en la primera recepción en el Palacio de la Moncloa, y claro, se ve que estaría muy nervioso y no lo demostraba, pero vino una vez su jefe de ceremonial y le dijo, no el de la Cancillería, es una persona que había trabajado cercana a él, 20 años con claro. él había trabajado, y le dijo, mire que me acaban de llamar otra vez y me dicen que el presidente Aznar está caminando por el jardín de la Moncloa, como dándoles una fórmula de que ya pasaron 20 minutos. Bueno, y ahí se enfureció, en fin, ese episodio de violencia amistosa, de violencia, pero era una cosa tan absolutamente increíble en el mundo diplomático y en un hombre que va a visitar al presidente de España, ¿no? No recuerdo si es en esa oportunidad o en la otra en la que usted renunció frente directamente a su canciller, fue otro ¿no? episodio, sí, fue otro episodio y yo renuncié y después ellos recogieron la vela porque era absurdo, ¿no? Eso lo mismo hizo con el embajador en Gran Bretaña y un desaire muy grande al embajador en Francia, claro, en ese mismo viaje. Quiere decir que había como una reincidencia agresiva con lo que no conocía. Y bueno, después eso pasó, con la Iglesia pasaba, con el ejército, con las instituciones, con el Poder Judicial, y sobre todo una institución formada como la Cancillería puede ser un poco antipática, pero un funcionario de Cancillería, cuando viene un político que no conoce algún tema, tiene obligación de decirlo. Claro. No lo dice para demostrar que él sabe. Claro. No, yo viví aquí 5 años y mire esto que usted está diciendo, no es así, hay que hacer esto otro. Pero eso es lo que no se conoce. Yo decía recién que en esto que usted plantea, ¿no? ¿Qué es el ser argentino? Una expresión tan abstracta, de que nos sentimos como fundadores, que estamos dispuestos a llevarnos a la tradición, en el derecho de todos los romanos juntos. Sí. Y yo decía, primero, ¿cómo está viendo lo que pasa con Vudú en estas circunstancias, que tiene un poco que ver con esto? Bueno, forma parte de eso, lo de Vudú. Es inexplicable que un hombre sin la formación política, elegido a dedo, con antecedentes muy frívolos, sino que digamos de otra cosa, pero no era un hombre de gabinete, ni de experiencia política, ni de conocimiento, ni de pasión política, porque para ser político hay que pasarse toda la vida en la política, como para ser periodista o novelista, hay que estar en la materia. El caso de Vudú es el caso de la persona que llega a una situación de poder y cree que es posible que estén abiertas todas las puertas. Hay un vértigo del poder, una locura del poder. Y bueno, en otras partes se controla, y la democracia es controlar el poder en esencia. Lo mejor que queda de la democracia no es el voto equivocado tantas veces en las elecciones, sino el hecho de que pueda haber otro voto que no pueda ser tan equivocado. Claro, yo digo, aún en la mirada más
pesimista de estos sistemas, ¿no? Del sistema democrático, incluso el sistema capitalista, donde uno sabe que hay dosis de corrupción casi inevitables, casi implícita. La cuestión es el límite, digo, acá hay como una voracidad fenomenal. Bueno, hemos perdido los límites acá, ¿no? O sea, el sistema moral, ético argentino es muy difícil. Nos quedan elementos, yo ahí, uno de los temas del libro, es la diferencia entre Sarmiento y Rosas, y los dos son vigentes. No es que Rosas desaparece y Sarmiento crea la educación argentina y con Alberdi fundan un momento de modernidad que lleva este país Sí, eso ocurre, pero lo que no se ve es que en la trastienda argentina queda siempre un elemento enfermo de resentimiento y de fuerza. En el caso de Rosas era un concepto claro de que la modernidad era la perdición de la condición humana. Entonces, bueno, es bravo eso. Y nosotros, periódicamente en la vida política, recaemos en ideologismos, en situaciones encontradas, lo que hemos hecho, por ejemplo, absurdamente en el tema de Irán. Imagínense lo que es diplomáticamente estar en Estados Unidos, estar negociando por una asamblea de Estados Unidos y pedir una entrevista con el representante de Irán, que en ese momento es el país enemigo, el país por el cual se están preparando fuerzas en el Golfo Pérsico, y usted inicia una relación amistosa sin explicar nada a nadie. Somos muy absurdos los argentinos, somos muy libres, en un sentido en que la libertad se transforma en un vértigo que arrastra al desastre. Claro. Cuando la libertad funciona bien, tenemos entonces a Messi, un papa, una reina, Jorge Luis Borges, ¿no es cierto? Cuando la libertad funciona bien, es maravillosa. Pero esta libertad del argentino tiene que estar unida a un sentido, digamos, cívico-democrático que no tenemos. La Argentina no es democrática, claro. No creemos en la democracia. Tú sabes que encuentro que para muchos la ley es un estorbo. O sea, la ley, la regla, no sé, claro. Es como un estorbo. Yo estoy en condiciones de superarla supuestamente porque soy mejor que eso. Y cuando uno cree que la ley es un estorbo, es que es un autoritario, definitivamente, ¿no? No, a nosotros nos molesta estacionar bien, a nosotros nos molesta no tirar. Una vez Macri paró el auto en la calle Callao porque estaba en la luz roja, estaba limpiando, claro, el cenicero y tiraba todo. Pero yo diría que somos así y que es muy difícil sacarnos, porque tenemos una arrogancia al mismo tiempo. Somos un país inteligente, un país rápido, un país que comprende las cosas, un país que tiene la riqueza humana increíble, donde el hijo yo me acuerdo una vez en el desierto de Patquia, cerca en Santiago del Estero, pincho una goma hace muchísimos años, y viene un señor, un hombre que entraría a ver cómo está la cámara en el agua sucia, y de repente me dice, mi hijo está estudiando en Córdoba, claro, para abogado. Esta es la Argentina. Algunos sociólogos uruguayos, brasileños, les sorprendía siempre que en la Argentina no hubiera quedado nada del elemento campesino de la vida, que es un elemento europeo. La gente que venía de España, de los montes, la gente que venía de la tierra, de la Puglia, esa gente atraía un sentido muy, no digo atrasado, pero muy pegado a formas rígidas que no podían mover. Usted hablaba recién de este encuentro en Irán, con el representante de Irán en los Estados Unidos, después el memorándum. Si usted tuviera que hacer como hombre de carrera de la Cancillería una evaluación de qué ha sido la gestión Timerman en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿qué diría? El primer daño que hizo Timerman fue no tener el coraje de trabajar con los funcionarios de carrera. La diplomacia no tiene funcionarios de carrera porque sean privilegiados, sino porque es como un sacerdocio. Lo mismo que un hombre del Poder Judicial empieza como secretario, termina como camarista o juez de la Corte, y es toda una carrera que usted tiene que aprovechar, no enojarse. Claro. El conocimiento los enoja, y entonces Timerman es uno de los hombres que entró muy fuera de todos los temas internacionales, y cedió a que la Cancillería fuera entregada a factores políticos. Ha quedado desmembrada la Cancillería. Era un organismo muy interesante, no era mucha gente, de 900 funcionarios nomás, pero esos 900 funcionarios, todos saben entre 4 y 6 idiomas, vivieron en Oriente, en América, saben ver el mosaico de la política internacional y con mucha suavidad aconsejan las cosas que habría que hacer. Ejemplo, no haber hecho contra Uruguay una reunión para usted lo entiende muy bien por su profesión, para trabar embargo
en una obra que no estaba hecha. Sí, un disparate. Bueno, yo en La Nación escribí diciendo y advirtiéndoles de que viniendo de Checoslovaquia, donde yo estaba de embajador, el único problema donde se permiten precautorias fue en el caso nuclear. Había una central nuclear en Hungría tipo Chernobyl, y ahí sí usted puede intervenir porque hay un peligro de desastre mundial. Pero en una obra que estaba en los cimientos, pedir en base a análisis que usted hace del río imaginario, o sea, traslaciones, pedir un embargo en La Haya es uno de los hechos ridículos. El otro fue el de la fragata. La fragata tenía pleno derecho de entrar de acuerdo a la ley de Ghana, porque Ghana había firmado el Tratado del Derecho del Mar, que garantizaba a las naves de guerra el acceso al puerto y nunca detenerlas por ningún motivo, por ese acuerdo firmado conjuntamente y revalidado con Argentina, justamente. Decir, no lo conocían. No, claro. Mandaron a dos funcionarios a ver si podían presionar al juez, claro, y terminaron siendo dos viejas empleadas de la Cancillería, con su conocimiento, fueron directamente a Finlandia y en pocas horas se acabó el tema. Claro. Quiero decir, esos son casos concretos, pero no hay diplomacia con Brasil, no hay respeto por el Mercosur, se están creando formas políticas muy serias hacia el Pacífico, de las cuales no hemos sabido vincularnos, teniendo una extraordinaria diplomacia afectiva con Perú, no hemos sabido aprovechar eso, con la reorganización de Chile, lo que necesita Chile de Argentina en tantos sentidos, no hemos sabido aprovecharlo todavía. Quiere decir que Argentina sigue, como hemos hablado, de esa condición humana un poco arrogante que cree, bueno, aquí estoy yo. De la misma manera lo hacemos como país, y ahí sí somos muy antipáticos porque además en el plano económico no tenemos la autoridad que hemos tenido cuando éramos prepotentes pero ricos. Claro, usted en el libro habla de esta suerte que usted menciona del rencor, y lo menciona con este setentismo casi dogmático, que me gustaría que ampliara. Digamos, no, el setentismo es tardío. Imagínense que una cosa muy concreta. Tenemos un izquierdismo en Argentina formado desde la época del Partido Comunista que fundó Codovila en 1926, fue el lugar de edición de toda la obra marxista. Don Emilio Troisi, un gran intelectual comunista, creó todas las ediciones, los jóvenes conocíamos del marxismo. Y bueno, no obstante eso, no hay la menor reflexión de la izquierda argentina sobre el hecho de que Rusia, el gran imperio soviético comunista del cual dependió el Partido Comunista Argentino, China, hayan hecho una opción que no se la pueden explicar, pero tampoco, entonces no la contemplan. No saben de que entonces hubo un cambio fundamental en los mecanismos del mundo por los cuales en Europa ya se trabaja y se habla de una nueva socialidad. O sea, el rescate de lo social se va a hacer por otras vías. Claro. Pero lo que no puede ser la vía revolucionaria, la vía de quebrar y de tener una ideología de clase absurda y no una filosofía de integración. No saben comprender lo que pasó en Escandinavia, no saben comprender la nueva política europea. Quiero decir de que la izquierda argentina se quedó en el resentimiento con un sentido puramente romántico. Es la boina de Guevara, en el fondo, que les atrae más que el pensamiento francés de Baudrillard, de Serres, de toda la gente que en estos años ha ido trabajando para sacarnos, ¿no es cierto?, de esa idea de la deuda de la revolución contra una gran injusticia y que se transforme en una religión política, ¿no? Embajador, ¿cómo? Yo sé que es una pregunta contrafáctica, pero digo, ¿cómo cree que va a ser recordado el kirchnerismo en la historia argentina? Yo pienso que va a ser recordado muy mal, porque en realidad el kirchnerismo tiene una raíz verdadera, que es la idea de insertar a la sociedad, de hacer un esfuerzo muy grande para evitar esas rupturas inevitables todavía en la sociedad capitalista entre los pobres, los de la clase media y los muy pobres. Evidentemente, esta idea motora de la idea de inserción y de transformación de la sociedad, dándole además una gran voz popular, o sea, sin crear un populismo, de alguna manera es un populismo. Esto fracasa porque al mismo tiempo el elemento político que tiene que ejecutar esto fracasa en la relación internacional, en las relaciones internacionales, arruina la riqueza. No leyeron ni a Schumpeter ni a Stalin.
un ultraconservador y un ultrarrevolucionario decían, primero, antes de moverme en política, tengo que tener dinero. Hay que acumular el capital nacional legítimo, vendiendo, comprando, trabajando, y desde allí impulsar los cambios culturales profundos. Esta es la nueva idea del mundo, es que la gran transformación va a ser espiritual y cultural, y se va a hacer aceptando el orden mejor del mundo, el orden de los intercambios, los adelantos de la tecnología, pero negando todo eso y empezando de nuevo con la aventura desdichada de Guevara. Es ridículo, estamos en un mundo ridículo. Además, entonces, esto internacionalmente, en lo económico, nos presentó como país no pagador, porque hay un paso de decir, bueno, yo soy izquierdista y luego entonces no le pago a los capitalistas. Claro. Eso es fatal. Claro. Cuando usted es el primero o segundo exportador mundial de cereales, cuando usted tiene una tecnología extraordinaria para hacer cualquier cosa, es el principal productor de autos de América, cuando usted tiene minería, cuando usted tiene inteligencia, cuando usted dominó el ciclo completo de la energía nuclear, no se puede permitir el lujo de decir ahora yo no soy pagador. No, el mundo se pone a su servicio, reconozca el Fondo Monetario. El Fondo Monetario está para organizar el sistema de intercambios y usted necesita, porque usted es uno del club de los 10. Si hubiera algún club de los 10. Usted es uno de los privilegiados de la tierra solamente con su exportación cerealera. No, darle la espalda es... Ahora, si usted destruye la ganadería, la leche, porque usted dice, son propietarios, son la otra gente, son los ricos. Ahí está el infantilismo argentino en su evidencia, no se dan cuenta, y no se dan cuenta que podrían haber vivido muy felices y haber hecho un gran gobierno si hubieran salido de esa noción que siempre hay de resentimiento. Se va al Club de París, pero se quiere borrar, lo único que tiene el Club de París para controlar si usted paga es el Fondo Monetario. No pueden crear una oficina para la Argentina. Especial para la Argentina, ad hoc para la Argentina. No lo entienden. O sea, no hay un conocimiento. Eso es soberbia, ignorancia. Bueno, es lo mismo. Soberbia, ignorancia. Porque es un ciclo. Se permite la mayor libertad agresiva en la medida que tiene un desconocimiento muy grande de la consecuencia. Nosotros estamos en el borde estamos todavía, ahora tenemos que sanear cosas muy feas porque por suerte se han dado cuenta, y creo que la presidenta se dio cuenta, que en este momento hay que irse presentando como país pagador. Cuando usted al capitalismo no le paga, insistentemente y jactanciosamente, usted pasa a ser lo que en el orden de la política son los países del eje del mal. Nosotros estamos en el eje del mal del país, y eso puede ser muy grave, porque en el futuro la nueva relación internacional financiera que reúne totalmente a China, por ejemplo, no hubiéramos podido imaginar hace 20 años, a China con Estados Unidos y Europa, esa red gigantesca de poder, no nos podemos presentar nosotros como los nenes que no queremos pagar, claro, si somos también los ricos. Evidentemente. Déjeme aprovechar de su experiencia, de su estada en España, para pedirle una valoración de lo que ha sido esta abdicación del rey Juan Carlos. ¿Cómo lo está viviendo? Mire, el rey es una figura notable, fue una figura muy respetada por lo que hizo, precisamente porque él estaba muy cerca de los militares. Acá se interpretó mal. Él estaba muy, muy cerca de la gente que odiaba pasar un mundo donde iba a venir el Carrillo y la Pasionaria, los dos grandes dirigentes, a tener que ser tratados de igual a igual. El rey se había formado en los colegios militares, porque su última formación después de Ciencias Económicas y Derecho fue en las Tres Armas. Y a mí lo que yo les digo, los que no conocen, es el esfuerzo que le tocó al rey ser democrático, ponerse ante la televisión y optar en una noche. Yo esto detesto que se vuelva a repetir, una política de violencia que va a ser neofranquista y no pasar a una democracia. Y bueno, fue maravilloso lo que hizo. Y después, ahora, la fatiga final de él, estaba muy enfermo. El rey recibió un golpe en una ocasión esquiando, y tuvo 3 operaciones y 4, y estaba muy mal, muy decaído, sobre todo por el incidente familiar de que un yerno de él haya cometido una gafa espantosa. Pero de todas maneras la corona va a seguir fuerte. El príncipe es una persona muy bien ubicada, ha sido formado maravillosamente, ya lo vamos a ver.
y he tenido la suerte de tratarlos a los dos, obviamente. Y creo que el príncipe va a tener un papel muy grande porque tiene ideas bastante nuevas, interesantes, dentro, lógicamente, de la monarquía constitucional, pero no de oposición a la evolución del mundo que puede desear un país avanzado políticamente. Así que creo que va a salir bien la jugada. Hay cierta nostalgia para mí cuando se va el rey, porque yo viví todos esos años, ¿no? Claro. Desde Tejero en adelante. ¿Cómo se sobrevive a la Argentina y a ser argentino? Y viviendo, para poder vivir en la Argentina hay que aprender primero el arte de sobrevivirla. Esto es feo, pero es una educación al revés. Y saber, como le ha dicho su padre, que en cualquier lugar hay alguien que no voy a usar la misma expresión, sí, pero que es lo suficientemente embromado como para cuidarse. Claro, ¿no? Mi mi padre en esa época, hace muchos años, creía que la gente era malísima, que iba despierta. Pasando los años, yo me di cuenta de las idioteces que hemos cometido y tengo más bien la sospecha de que estamos entre muchos idiotas, de gente que no se da cuenta del daño que se hace y no se hace. Y ahí me gustó el tema, tratarlo en Sarmiento y en Rosas, ¿no? Porque los dos los pinto afectivamente, ¿no? Como dos locos geniales, ¿no? Pero eran dos gauchos los dos, y tenían esa impronta de romper el mundo y de hacer cosas. Y luego interpongo a San Martín, que era un personaje sensacional, que tenía duda de todo. San Martín hay un momento cuando viene del ejército del norte, que se pregunta prácticamente saltando, se recupera porque tenía vómitos de sangre, se pregunta, ¿pero qué he venido a hacer aquí? Claro. Esa pregunta de San Martín a mí me fascina. Es fascinante. Porque él se casó, se entró en la familia Escalada, que era la principal, una de las principales, se casó con la chica de 15 años, maravillosa, pero todo para él es real, todo era un hombre muy adusto, un guerrero, y se encuentra con un ejército de criollos con lanzas que eran un palo y un cuchillo atado. Claro. Lo de San Martín es fascinante y poco visto. Embajador, es siempre un placer verlo. Gracias por venir. Mucha suerte con Sobrevivir a Argentina y a su disposición. Muchas gracias a usted. Un gran saludo. Hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos con más Infobae TV.